Igual el video va a seguir corriendo. Hola chiquillos, como les prometí, me junté hoy día con la Mavi y el Pablo, así que vamos a hacer algunas preguntas de las que me mandaron al set de preguntas de Instagram. Y en particular hoy día queríamos hablar sobre las diferencias entre Congreso Constituyente y Asamblea Constituyente, aunque el panorama ha cambiado mucho en los últimos días, así que yo creo que vamos a terminar hablando de muchas otras cosas. Primero que nada, les quería preguntar, voy a ir sacando las preguntas, pero también otras que van a ir saliendo como en contexto, así que vamos a contestar lo más posible. Pero lo primero que yo les quería preguntar, chiquillos, es que ayer leí una noticia de que se aprueba en la Cámara de Diputados habilitar el plebiscito con 7 votos contra 6, pero yo no sé, la primera duda que me surgió era como, bueno, ¿están actuando estos dos organismos como de forma paralela y contradictoria? ¿De qué depende ahora o de quién depende que esto se materialice? Porque Piñera sale diciendo que claro, que en la noticia de ayer era como, y vamos a hacer nueva constitución con un plebiscito, y después dice ratificatorio, como un apellido. Entonces después yo me imagino a la gente que no está tan informada, o la gente de oposición también, que van a salir con el argumento, bueno, pero si el presidente ya les dio lo que estaban pidiendo, ya les dio nueva constitución, ya les dio asamblea, plebiscito, pero la gente no está muy consciente de que es solo ratificatorio, que no hay una presencia ciudadana en la construcción de esa nueva constitución. Entonces quería que me aclararan un poco por qué, si se aprueba ayer, se habilita el plebiscito desde la Cámara de Diputados, Piñera sale hablando de esta otra cosa. A ver, han habido varios anuncios en el último tiempo y eso es importante tenerlo presente porque es parte de cómo se están moviendo las piezas políticas, y aquí todavía no hay una claridad ni un camino único definido, y es bueno también tenerlo presente. Uh-huh. No hay una sola forma, ni tampoco las formas que se están dando ya están definidas totalmente. Yo creo que estamos en un espacio donde hay negociación política. O sea, la semana pasada no había de parte de la derecha la idea de una nueva constitución, y ya recién el domingo el ministro Blumen lo anuncia, y ayer también lo hace el presidente de la República. ¿Qué pasó esta semana en el Congreso? En la Cámara de Diputados se vota en la Comisión de Constitución, esto recién partiendo una reforma constitucional, un plebiscito para preguntarle a las personas, a los ciudadanos, si quieren nueva constitución o no, y cómo debería ser redactada. Y eso se votó con los votos de la oposición y en los votos en contra, en los votos de la derecha. ¿Ya? Entonces eso es lo que el Congreso está tratando de hacer. Y por el otro lado tenemos el aviso de Blumen el día domingo, que es un Congreso Constituyente, que no sabemos bien todavía qué significa eso, y después podemos conversar un poco más del contenido. Sí. Y el plebiscito que anuncia ayer el presidente es respecto de un plebiscito una vez que se haya redactado la Constitución, para que la ciudadanía, el pueblo, vote si a favor o no en contra de esa Constitución. Yeah. Y ese plebiscito tampoco existe en la Constitución. Entonces estamos en un momento en donde están saliendo varias opciones de caminos políticos, de caminos institucionales, y en donde en esos distintos caminos están negociando los sectores políticos para darle una salida institucional al conflicto. Sí, y algo que agregar es que se haya aprobado en la Comisión de Constitución no significa que tenga los votos listos ni en la sala de la Cámara de Diputados ni después en el Senado. O sea, podría ser solo en la comisión, es como un primer paso. El primer paso, digamos, que para que esto se pueda discutir en sala, es que pase por alguna comisión dentro de la Cámara por donde ingresó el proyecto. Ingresó por diputado, entonces se discutió en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Y ahora va a pasar a sala, o sea, a la totalidad. Por eso es que ganó 7-6, a pesar de que hay 155 diputados, ahora va a pasar a la sala. Y si se aprueba ahí, va al Senado. Entonces, estamos recién en el inicio de la discusión legislativa de este plebiscito de entrada a una reforma constitucional o a una nueva constitución. Y si llegara a aprobarse, si llegara a pasar todas las etapas, como en el Mario, ¿sí? Claro. Como que, ¿en qué momento se enfrenta
el plebiscito de entrada con el presidente. O sea, ¿es el presidente el que finalmente tiene que dar el sí para que eso realmente pase? Mira, es que como cualquier proyecto de ley, el presidente puede intervenir dentro de la tramitación legislativa. Entonces, por ejemplo, podría, a este proyecto que se aprobó en una primerísima etapa, lo puede tratar de modificar, le puede tratar de quitarle la urgencia. Bueno, esto ha ido avanzando igual, pero eventualmente lo puede vetar el presidente. Y eso hay que tenerlo consciente. Aunque llegue a la última etapa. Aunque llegue a la última etapa, exactamente. Y el veto es bien difícil doblarle la mano al presidente. Para doblarle la mano hay que tener 2/3 de los diputados y senadores en ejercicio. Entonces necesitas un muy gran acuerdo político del Congreso para poder doblarle la mano si el presidente lo veta. Pero eso en el marco de las posibilidades que existen, digamos. Y yo creo que lo que tenemos ayer es que todos los partidos de oposición se unieron, hicieron una declaración pública a favor del plebiscito y a favor de una asamblea constituyente. Sí. Y entonces están diciendo, negociemos, estos son mis términos. Y lo que hay que esperar ahora es que el presidente de la República también diga cuáles son sus términos en esta negociación política. ¿Qué significa Congreso Constituyente, por ejemplo? Porque eso todavía está en un ámbito ambiguo, difuso, donde algunos interpretan que es hacer una nueva constitución en este mismo Congreso, como pareciera ser la UDI, y hay otros que dicen no, hay que hacer algo distinto, pero no sabemos bien qué es lo que está pensando de tan distinto. Entonces ahí hay un punto. Y esas sutilezas no están en la Constitución, no están escritas. No, o sea, el capítulo 15 de la Constitución, que señala cómo se reforma la Constitución, habla solamente de una reforma a través del Congreso actual, el que tenemos hoy día electo. Ya. Pero podría ser que un Congreso Constituyente signifique hacer unas elecciones para escoger un Congreso que tenga como gran finalidad la redacción y la creación de una nueva Constitución. Ya. Eso podría ser una de las formas en que interpretamos qué significa Congreso Constituyente. Pero eso depende de la voluntad de quienes vayan a intentar este proyecto de ley, que sería un mensaje en el fondo, porque vendría del Ejecutivo, sobre cómo vamos a hacer una nueva Constitución. Ya que ya sabemos, ya estamos discutiendo en el marco de nueva Constitución. Ya lo dijo el presidente y ya lo dijo el Congreso. Ahora la pregunta es ¿cómo hacemos esta nueva Constitución? Y eso es importante decirlo, o sea, ninguna de estas cosas están en la Constitución. Se requiere pragmatismo, flexibilidad, acuerdos políticos que hagan que después, cuando nos pongamos de acuerdo, mira, el Congreso Constituyente va a ser así, o la Asamblea va a ser así, o el plebiscito va a ser así, eso se hace con leyes, con reformas. Entonces se presenta el proyecto, se pone en tabla, se vota, se le hacen los ajustes, se publica. Esa es la vía institucional, si quieres, para que el acuerdo político tenga realidad, ¿ya? Para que después el Estado implemente eso, se hagan las votaciones que se tengan que hacer. Pero hoy día estamos todavía en una fase en donde los sectores políticos todavía no se ponen de acuerdo en qué hacer, sobre todo entre oposición y gobierno. Y yo creo que lo que uno ve al interior del gobierno es una división. Hay un sector que está protagonizado por la UDI, que ha dicho estamos dispuestos a reformas profundas en el marco del Congreso. Es decir, no nueva constitución, sino que reformas constitucionales en el Congreso. Y ese sería el sector más duro y resistente a una nueva constitución y cualquier cambio. Y RN está como más liberado. Como que RN percibe mejor que el conflicto no se va a resolver con eso. Y entonces están abiertos a negociar. Están acá al frente. Son nuestros vecinos. Chiquillos, les iba a decir... sí, me están preguntando que la Carla Rubilar habló que las votaciones podrían ser por internet para una nueva constitución. ¿No va a ser muy fácil truchar eso? Sí, yo esa declaración no la escuché, pero me parece que sí, pues. Sobre votación electrónica, bueno. Sí, o sea, creo que ninguno de los constitucionalistas que estamos hoy día abogando por una nueva constitución queremos votación electrónica. Creemos que el mecanismo más transparente, el que asegura más probidad, el que asegura es presencial, mejor resultado es papeleta, lápiz mina y conteo de votos del servidor. Porque además nuestra experiencia es que
en la misma noche ya sabes los resultados de las elecciones, Claro. y es muy fácil identificar si alguien hizo trampa, Claro. y se pesquisa inmediatamente. Claro. Yo creo que aquí no hay que hacer ninguna innovación de ese tipo de voto electrónico, que es muy fácil tiene muchas vulnerabilidades, ¿ya? Sobre todo en el sistema informático, hemos visto todo eso. Pero sí, yo creo que hay que tener algunas fórmulas nuevas. Por ejemplo, yo soy de la opinión, y puede ser que esto no sea muy popular, pero de que ese plebiscito o esa elección debiese ser con voto obligatorio. Porque uno de los problemas y de la crisis es que hay una desconfianza y no hay legitimidad en las instituciones. Entonces, la única forma de que este acuerdo sea realmente vinculante para todos es que todos estemos obligados a participar. Claro. Es una forma de darle también salida a la crisis. Sí. Yo quería hacer otra pregunta que me la habían hecho al Instagram también. Son dos preguntas, no sé si son como de las características de la Asamblea Constituyente y del Congreso Constituyente acerca de los tiempos y los plazos. ¿Cuánto demorarían? ¿Cuánto tomarían? Si uno es más rápido que el otro. Hay mucha gente que le tiene miedo a la Asamblea Constituyente porque creen que todo el mundo va a salir a alegar. Y a raíz de esa pregunta también es si los integrantes de la Asamblea Constituyente, si es que se llegara a hacer, si son por sorteo o son representativos. Sobre plazo, no hay nada escrito en piedra. Ya. Digamos, hay procesos constituyentes que se han tardado 6 meses, hay procesos constituyentes que se han demorado 2 años, pero yo diría que 2 años es ya más bien un plazo largo, Ya. especialmente pensando que estamos resolviendo una crisis institucional. Cuando Claro. no es que estamos, Es una urgencia, digamos. no es que estamos pensando en una nueva constitución en tiempos de estabilidad. Entonces, Claro. yo creo que también el plazo tiene que ser pensando en esa realidad. Pero no deberían ser plazos extremadamente largos tampoco. Y sobre el temor de la Asamblea Constituyente, creo que lo más razonable sería que fuera por elección, personas que se postulan, digamos, al cargo de asambleísta, y siempre pensando que ese cargo es únicamente para la modificación de la Constitución. Y que te inhabilita, lo que tú decías, a Sí. cargos públicos. Sí, yo creo que más allá de los nombres, porque nuevamente esto no hay como una ley para hacer asambleas constituyentes o congresos. Si nunca se ha hecho, además. Exactamente, Claro. en Chile esto depende de los acuerdos políticos que hayan, de la disponibilidad para esos acuerdos, etc. Claro. Entonces, más allá de los nombres, ¿en qué deberíamos fijar? ¿Va a ser el Congreso actual o vamos a elegir a los constituyentes? Eso es el primer elemento. Estos constituyentes que fuésemos a elegir pueden dedicarse a esto y también a las otras cosas, como por ejemplo votar leyes de presupuesto, impuestos, leyes de salud, o solo van a estar dedicados a hacer la nueva constitución. Después, ¿cómo corregimos problemas de nuestra democracia para que se escuchen todas las voces en esa asamblea o en ese congreso? Y ahí es muy importante tener ciertos criterios, como por ejemplo criterios de paridad, hombres y mujeres, o unas cuotas muy relevantes. Por ejemplo, tener sentado por primera vez en la historia de Chile en la discusión constitucional a los pueblos originarios. Claro. Y eso es resolver también parte de nuestros conflictos políticos y escaños reservados, ¿te fijas? Entonces creo que eso también es parte de la discusión. Y luego hay una cuestión que decía Mavi y que es central, que la mejor forma de blindar esto frente a esos fantasmas de asambleas donde cualquiera habla y el que grita más fuerte gana, digamos, o que esta asamblea empieza a gobernar todo el país, Claro. es primero que solo se dedica a crear una nueva constitución, y segundo que el que va a esa constituyente no puede después participar en una elección para ser diputado, senador, gobernador regional, presidente. Porque la idea que está detrás es que no se beneficie de las reglas que fije. ¿Ah? Entonces eso resuelve lo que se llama el problema de los incumbentes. Como yo estoy definiendo esa nueva constitución, yo quiero que la regla me beneficie cuando yo vaya a postular. Claro. La forma de evitar eso, que es un incentivo perverso, es precisamente decir, si usted llega a la constituyente, usted después no puede ser candidato Claro. en estos cargos.
Y por último, yo creo que una garantía que ya está instalada en todos los sectores es que después de que se redacta ese texto, eso se vota en un plebiscito y lo tenemos que ratificar todos y todas. Claro. Entonces, ahora, todo esto que hemos dicho no está. Nadie no ha discutido en el detalle todas estas características, pero estas son las cosas en que tenemos que fijarnos y cómo van a quedar. Y yo creo que a menos que queramos que la Constitución nueva la escriba el Congreso, tenemos que crear algún órgano nuevo, más allá del nombre, que tenga estas características para poder crear una nueva Constitución. O sea que se podría, claro, como no hay nada escrito, se podrían hacer todas las modificaciones. Yo tenía otra pregunta, como a propósito de esta como entrada a la discusión dentro de la Comisión Constitucional, que da como el puntapié inicial para empezar a discutir el plebiscito. Ahí no hay definición, plebiscito, salida, entrada, no, es como solo para empezar a discutir si se le pregunta a la ciudadanía si quiere o no quiere, pero no si quiere o no quiere asamblea constituyente aún, es como... No, el acuerdo de los partidos era plebiscito de entrada para una asamblea constituyente. Ah, ya, era específico para eso. Sí. Hay distintas, hay que ver después cómo queda la papeleta, pero... Sí. Pero podría ser dos preguntas. Una, si quiero o no nueva constitución. Quizás esa pregunta hoy día ya no es tan relevante porque ya hay un acuerdo de incluso, hacerla. O sea, ya hay voluntad incluso de parte de la derecha, claro, del Ejecutivo, sí, en esa línea. Sí. Pero sí la otra parte importante, ¿quién quiere que redacte la nueva constitución? Y ahí puede ser la comisión de expertos, el Congreso actual, o mixta. O eso me una preguntaban asamblea recién. Consejo de Ciudadanía, Congreso actual, que se puede hacer mixto. Bueno, Sí. mira, esto existió en Chile. Sí. En la Constitución de 1833 fue redactada por un órgano que tenía una mezcla. Eran algunos diputados y senadores, unos representantes del Congreso y algunos ciudadanos elegidos a dedo por el Congreso. Ya. Y eso redactó la nueva Constitución. Entonces tampoco esto es muy progre, digamos. Claro. Eso se hizo hace 200 años atrás. Claro. Aprox. Pero sí, de hecho en un momento la ADC apoyó esa tesis, por ejemplo, bajo el gobierno de Michelle Bachelet. Hoy día pareciera ser que eso todavía tiene problemas. ¿no? Sí, tiene problemas de legitimidad precisamente porque el Congreso hoy día está muy deslegitimado y la idea de que quienes hoy día están en el poder escojan a dedo quienes van a formar parte de esta gran convención, como se le llamó en 1833, pareciera que no cumple con los requisitos que la propia ciudadanía ha puesto para sentarse a discutir realmente cómo queremos una nueva constitución. Claro. Yo quería hacer dos intervenciones que ayer vi a la señora Rubilar, diciendo que ella estaba muy contenta de que en Chile se estuvieran llegando a acuerdos, de que estaba muy contenta de que la Asamblea Constituyente, bla, 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 y habló de los procesos que ya había iniciado en su gobierno Bachelet. Entonces, yo les quería preguntar a ustedes, que fueron miembros activos del movimiento Marca tu Voto y que me imagino que estuvieron súper al tanto en ese momento de hasta dónde llegó, que yo creo que a mí por lo menos me pasa, que siento que en ese momento, si hubiésemos tenido la conciencia que tenemos ahora, hubiésemos apoyado mucho más, ¿me entendí? O sea, como no solo Marca tu Voto, sino que informarte, ver de qué depende. No habríamos votado por Piñera en segunda instancia. Como que tantas cosas habrían sido diferentes si hubiésemos sabido qué es lo que estaba haciendo Bachelet. Yo de verdad no sé hasta dónde quedó, por qué quedó ahí, quién echó abajo lo que se logró. ¿Me pueden hacer como un...? Nadie echó abajo en realidad lo que se logró sistematizar de los encuentros locales autoconvocados y los cabildos del proceso constituyente de Bachelet. Lo que pasó fue que se presentó un proyecto de ley muy tarde ya en el gobierno de Bachelet, casi como fue una presentación más bien simbólica porque nunca se iba a alcanzar a tramitar adecuadamente. Y ese proyecto de ley está ahí, como hay muchos proyectos de ley dormidos en el Congreso que mientras no tengan urgencia ni voluntad de discusión simplemente no van a ser discutidos. Pero el proyecto de ley está redactada esta nueva constitución que se escribió de conformidad a lo sistematizado por los encuentros locales y por la participación de 200.000 personas, que no es nada menor en un Chile pre-octubre del 2019. O sea, claro. una participación bastante significativa. Claro.
Claro, uno también tiene que ver los tiempos. O sea, Bachelet hizo una serie de reformas importantes, y esto sin ser bacheletista, digamos. La reforma al binominal, hizo una reforma tributaria, una reforma a la educación en varios niveles, Aborto y laboral. interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales. O sea, si uno empieza a observar que fueron hartos proyectos importantes y que cambian cosas de Chile, al final no le quedaba ni capital político, ni tenía el respaldo de su coalición. Entonces, claro, cumple mandando 2 proyectos de reforma constitucional, pero esos 2 proyectos están durmiendo. Ahora, también hay un problema en el diseño de ese proceso. Y es bueno, yo me acuerdo con varios colegas, siempre lo alertamos en los papers, en las columnas, qué sé yo, de que Bachelet dijo, mire, hagamos participación ciudadana que sea incidente, que incida en estos proyectos que vamos a mandar, pero al final la reforma la iba a tramitar el Congreso. Claro. Entonces, yo creo que hoy día, y que mucha gente participó de buena fe en ese proyecto, en ese proceso, porque creía que efectivamente esas opiniones iban a ser recogidas y después el sistema político iba a tener que dar una respuesta. Y yo creo que hoy día ya no basta esa participación incidente, sino que la gente quiere tomar la decisión porque ya no confía en el procedimiento, ya no confía en los congresistas, etc. Entonces, por eso, por ejemplo, el plebiscito suena tan bien, digamos, porque, bueno, votémoslo, ¿qué más democrático que eso? Si hay algunos que dicen que sería muy antidemocrático, que si tú pierdes una elección y ahora propones nueva constitución, mejor preséntate elecciones, claro. y después que gane tu proyecto, ahí hazlo. Sí. Pero cuando está en un nivel de crisis como el actual, pareciera ser que realmente necesitas que todos y todas nos metamos y participemos, y esa participación sea vinculante, sea obligatoria para los partidos políticos y para los representantes en el Congreso. Entonces, yo creo que hay muchos que nos sentimos defraudados de ese procedimiento, de ese proceso, porque por 2 niveles. Primero, porque participamos y eso se mandó a última hora y tarde y era obvio que no iba a aprobarse. Claro. Pero también porque en los contenidos varias de las cosas que se pidieron no estaban bien reflejadas. Por ejemplo, representantes del mundo indígena dijeron, no, aquí no hay realmente una representación y un reconocimiento de los pueblos indígenas en ese proyecto. Muchos fuimos y la gran mayoría dijo el Congreso que sea unicameral. Bueno, el proyecto decía que era de 2 cámaras, bicameral. Entonces uno empieza a pensar, bueno, a ver, ¿cuánto de incidente fue esa participación? Claro. ¿Y se alcanzó a redactar una constitución? Sí, el proyecto de ley contiene un articulado de nueva constitución. Por ahí no alcanzo a leer todas las preguntas, pero dice si está para lectura, sí. Sí, está para lectura. Lo pueden ver en cualquier... No me sé el número del boletín, la verdad. Pero después les podemos encontrar el número del boletín y les mandamos el link. Yo les puedo dejar toda la información subida junto con los live y todo. ¿Qué opinan del acuerdo de paz que dijo anoche Piñera? ¿Creen que van a terminar sacando igualmente los militares a la calle? Eso es lo que estábamos discutiendo antes de empezar el live y les voy a dar la palabra. Son puros rumores finalmente, como que nadie sabe, pero todos saben. Nadie ha salido tampoco de la fuerza militar dando declaraciones. Es que no pueden. Porque no pueden salir tampoco deliberar, quitándole el respaldo al presidente. A ver, esto es complicado porque o sea, más allá de condenar la violencia, por ejemplo, si yo pongo 8 tweets hoy día o salgo con una polera, condeno la violencia, eso no hace que la violencia se acabe. Claro. Y creo que todos estamos de acuerdo en eso. Nadie está de acuerdo, aun cuando uno puede tener mucha bronca con algunas instituciones que se quemen cosas. Obvio. Pero también, ¿cuál es la reacción del gobierno? Es una cuestión sumamente criticable cuando las policías no pueden controlar el orden público y además lo hacen violando derechos humanos. Claro. Entonces, eso es un tema que el día lunes se dio en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con gran rechazo de parte de este órgano de la OEA. Y la OEA no es particularmente el bloque soviético chavista. Entonces, claro, eso para tenerlo presente.
Ahora, si uno quiere paz, y eso, en eso creo que muchos estamos de acuerdo, hay que darle una salida política a la crisis. Exacto. Y eso pasa. Hay cosas sociales que son muy relevantes también y que tienen que correr paralelamente, ¿ya? Pero hay que darle una salida política a esta crisis. Y eso pasa por tomar decisiones entre el presidente, los congresistas, los partidos políticos, para que les muestren un camino a las personas donde podamos participar, donde seremos escuchados y donde esa escucha realmente tenga un efecto. Que sabéis lo que alerta también, a mí me pasa por lo menos, que lo que me alerta es el tono. Es el tono con el que Piñera se presenta y habla de primera, no tratando de apagar el incendio, sino que echándole más benzina, diciendo que la violencia, que todo, como si estuviéramos alegando porque estamos sulfurados nomás, ¿cachai? No se refiere poniendo paño frío a la situación política, como decís tú. Vamos a hacer estos cambios, sino que lo primero que dice en su discurso anoche, que fue después de una reunión extraordinaria, que yo le contaba a los chicos que yo estaba así casi como que esperando el año nuevo ayer, la declaración de Piñera, lo primero que dice finalmente es vamos a poner Carabineros en retiro y PDI en retiro para que esto se acabe. Lo que tenéis que hacer no es eso, como para que esto se acabe. Es como poniendo más represión en las calles, esto no se va a acabar, si finalmente ese no es el meollo del asunto. ¿Cachai? Entonces eso yo creo que es lo que da rabia, que finalmente no da gestos. No da gestos, sino que como que sigue alarmando, como para tratar de convencer a quién. Sí, yo creo que no se ha dado todavía el gran gesto político de entender la gravedad y la intensidad de las problemáticas que la gente que está en la calle está poniendo sobre la mesa. Entonces, como no se ha entendido todavía que esto en verdad es gravísimo, yo creo que eso también pasa porque en Chile nunca habíamos tenido una manifestación de este nivel de intensidad. Claro. Entonces, y de participación. Claro. Si uno piensa en la Revolución Pingüina o en la Revolución Universitaria desde el 2006 y el 2011, eran procesos que tenían mucho apoyo popular, pero que una vez que hubo avisos de proyectos de ley o de lo que fuera, no sé, me acuerdo del 2006, pase escolar gratuito y PSU gratuita, como que aminoraron un poco el deseo de salir a la calle y todo eso. Entonces yo creo que el gobierno también estaba un poco acostumbrado a la idea de presentar pequeñas migajas y que la gente aprovechara eso para bajarse de las movilizaciones y sintieran que ya habían sido escuchados. Y lo que estamos viendo hoy día es que las migajas ya no son suficientes, que necesitamos un cambio estructural en el modelo en el que estamos inmersos, para que la gente esté conforme con una señal política clara e intensa, como están siendo intensas las manifestaciones. Y eso es lo que no hemos visto todavía. Claro, y la gente no está conforme con las pequeñas muestras de poca voluntad que han dado, porque la gente también sabe un poco más. Claro. Entonces, claro, ayer, si hubiéramos estado un poco más anestesiados, el hueón dice plebiscito, ok, se acabó todo, nos salimos mañana. Acá me hacen una pregunta importante. Dice María, ¿puedes preguntar si existe algún tipo de precedente histórico en otra parte del mundo de abolir el derecho a adquirir bienes privados como derecho fundamental? A ver, abolir la propiedad privada, incluso en el régimen soviético, que había socialización de la propiedad, igual existía un espacio de propiedad privada. Entonces, más allá de abolirla, yo creo que... O quizá no darle tanto protagonismo. La pregunta es cómo se regula la propiedad privada, claro. ¿Cuál es la función social de la propiedad privada? Y cómo esa propiedad sin un Estado que garantiza ciertas cosas, es decir, sin que entre todos nos garanticemos ciertas cosas, no existe la propiedad privada. Claro. De hecho, el Estado tiene que tener un conservador de bienes raíces para saber cuáles son los límites de cada pedazo de tierra, y eso es parte del tema. Entonces, yo creo que más que pensar en ejemplos en donde la propiedad privada deja de existir, hay que pensar en buenos ejemplos en donde la propiedad privada está bien regulada. Claro. Y ahí hay muchos ejemplos. Y tampoco es inventar la pólvora, están los ejemplos, y nuevamente, para poner puro ejemplo OCDE, ni ninguna cuestión norcoreana, está Alemania, Italia, Francia, España, Portugal, y si te gustan los países anglosajones, está Canadá, Australia, Nueva Zelanda, y están los países nórdicos también. Entonces, en Estados Unidos no está tan regulado.
me imagino que incluso en Estados Unidos hay cuestiones que tienen mucha más regulación que en Chile. Pero en Chile el predominio de la propiedad privada es muy grande. Y el modelo constitucional está diseñado para proteger esa propiedad privada. No. Déjame bajar. Voy a hacer una mini pausa, un segundo. La raja. ¿Me pueden avisar si se escucha bien el nuevo video? Chiquillos, por favor. Ya. Ahora sí, porque para que no se me hiciera el video tan largo. No sé si tienen más preguntas ustedes, pero a mí me queda un comentario que hoy día salió Lavín, viste que la dupla Lavín de amistoso, no, de los amigos, el ex vocero. Vidal y Lavín hoy día hablaban en el matinal y Lavín decía que, ¿sí se escucha bien? Ya, bacán. Lavín decía, le preguntaron sobre la posibilidad de asamblea constituyente y Lavín dice que el gobierno, que no podíamos ir en contra de la democracia, porque el gobierno de Piñera había sido electo democráticamente, entonces ir por una asamblea constituyente era ir en contra de la voluntad de ese gobierno. Era ir en contra de la voluntad de ese gobierno si es que el gobierno no se quería abrir a la posibilidad de asamblea constituyente. Quiero que me opinen al respecto. O sea, ¿qué asidero tiene eso que dice Lavín en un matinal? O sea, eso voy, ¿cachai? Como, es muy irresponsable de parte de ese weón decir eso. A mi parecer, porque ¿quiénes son las personas que ven los matinales finalmente, cachai? Esto me lo mandó mi hermano así como por interno. Me dijo, cacha la weá que dijo este weón. Y en verdad, ¿por qué te podría convencer Lavín de decir una cosa así? ¿Qué tiene que ver que el gobierno de Piñera haya sido electo con que no tenga la voluntad de hacerlo y que no se pueda hacer? Es como el último bastión de defensa. Y yo le diría, o sea, yo lo primero que diría es, bueno, usted tiene una crisis política manifiesta. La pregunta es, ¿cuáles son las soluciones para esa crisis política? ¿Es un congreso constituyente, una asamblea constituyente, un plebiscito, una salida no democrática o antidemocrática, como se está tildando aquí? Claro. Yo le diría rotundamente que no. Que no. Entonces, si no tuviésemos este conflicto, si estuviéramos así como era la discusión, claro, hace 2 meses, claro, uno podría haber dicho... O quizá como lo que le pasó a Chile también, claro, que nunca se le puso mucho énfasis, se desinfló solo porque no estábamos en crisis. De hecho, bueno, yo me acuerdo cuando estábamos haciendo la campaña Marca tu Voto, nos decían, oye, pero ¿para qué quieren una nueva constitución si este país no está en crisis? Claro. Y una de las cosas que le decíamos, ¿no prefieres discutir una nueva constitución antes de que exista una crisis? En circunstancias tranquilas, exacto, normales, sin la ciudad quemada. Y yo creo que, y me he acordado tanto de eso que decía, yo lo decía de buena fe. Ahora, pucha, añoraría hacer la constitución en esas condiciones. Claro. Entonces yo creo que está bien, entiendo que muchas de las personas que votaron por Sebastián Piñera lo hicieron precisamente porque dentro de la oferta política de ese gobierno electo legítimamente no estaba crear una nueva constitución, menos hacer una asamblea constituyente. Pero este es el punto culmine de una crisis que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo, de cómo el sistema político ha ido decidiendo cosas, y la pregunta es ¿qué tipo de salida le vamos a dar? Y yo creo que no es suficiente decir, mire, el Congreso va a tramitar una agenda social y vamos a hacerle unas reformas, o el Congreso va a discutir una nueva constitución. Y eso es lo que estamos viendo hoy día. Entonces ahí la pregunta se la devuelvo. ¿Cuáles son los mecanismos democráticos que usted me ofrece para salir de eso? Y entre medio vamos a tener que negociar, obviamente. Y eso es lo otro, digamos. Yo tengo mi opción por la asamblea constituyente, con plebiscito, etc. Claro. Y sé que no las tengo todas, digamos, pero veamos dónde encontramos un punto democrático para la salida de la crisis. Porque los puntos no democráticos son los peores. Sí, y lo otro es que el hecho de que se vote por un presidente no implica obligatoriamente que todo el programa de ese presidente vaya a ser votado favorablemente. O sea, existen ejemplos en Chile y en todo el mundo de
presidentes votados con un Congreso que tiene mayoría de oposición y que finalmente hay que llegar a un cierto acuerdo democrático Claro. Para poder avanzar en las líneas en que la ciudadanía sí lo desea. Y por ejemplo, Claro. sin ir más lejos, no estaba en el programa de Piñera 1, pero tuvo que hacerse cargo de votar, por ejemplo, por un acuerdo de unión civil o de un montón de otros proyectos que iban en contra de su propio programa, porque Claro. tenía minoría en el Congreso o porque las necesidades sociales apuntaban a un nivel, digamos, de desarrollo que quizás él no estaba dispuesto en ese momento a acompañar. Claro. Entonces, decir que simplemente porque se votó por Piñera y esto no estaba en su programa es antidemocrático. Es invalidar a la oposición finalmente. También. No solamente invalidar a la oposición, sino también a precisamente movimientos a los movimientos sociales. Claro. y a cómo se construye una democracia, que no se construye solamente a través de la elección democrática cada 4 años, digamos. Puede ser que las prioridades de la nación cambien, puede ser que haya una crisis, no sé, ambiental que nos obligue a modificar lo que siempre habíamos tenido por estipulado. Entonces es súper complejo decir que una vez que votamos por un presidente simplemente tenemos que hacer exactamente todo lo que ese presidente opine que es. Claro. De hecho es un gran riesgo, o sea, caer en esa lógica democrática de que solo hay actos democráticos cada 4 años. Claro. O sea, eso significa que la respuesta de Lavín es espérese 2 años, Claro. preséntese. Exacto. Bueno, ¿y qué pasa entre medio, digamos? Yo creo que nadie resiste. Ni siquiera el propio presidente. De hecho, sus colegas ya están haciendo plebiscitos, o sea, los alcaldes de muchas comunas están haciendo, no solo en Santiago, a lo largo del país están haciendo plebiscitos internos. Yo creo que esa cuestión es súper clave. El próximo mes, gran parte de los municipios del país, por lo menos 330 municipios, son 345, imagínense. O sea, son casi todos los municipios de este país, están organizando una consulta sobre nueva constitución. Y les cuento el tiro, eso no es obligatorio, no es vinculante, no va a cambiar la constitución, pero fíjense lo que... Pero es un precedente importante. Exacto. Claro. Y los alcaldes ven, porque están en contacto con los territorios, con las personas, Claro. ven que es necesario que la gente participe, que se exprese, que eso sea conducido, y yo creo que hay que participar ahí. Y de hecho esto que estamos haciendo es parte de la discusión constituyente, Claro. de si necesitamos... Me llamó mi hermano. Quería... A ver... Alguien estaba preguntando algo por aquí. ¿Por dónde se empieza a escoger gente que nos represente para redactar la Constitución? Ah, ya. Es que eso lo habíamos como hablado un poco antes, que hay distintos mecanismos que no están estipulados. Eso en el momento que se tuviera que estipular, ¿eso se hace a nivel... ¿A qué nivel? ¿En qué nivel? O sea, nuevamente, esto no está escrito en piedra, Claro. pero y después les puedo mandar algo que estamos escribiendo con algunos profesores. Debiese ser un sistema electoral no muy distinto a los que ya conocemos, ¿ya? Por ejemplo, para elegir diputados, ¿ya? Con ese sistema electoral, con los distritos que ya más o menos conocemos, uno debiese votar por las personas que se presenten a una elección para ser constituyente. Ya. ¿Ya? Eso debiese ser más o menos. Ya. ¿Ya? Díganme si es para el Congreso Constituyente o para la Asamblea Constituyente. Ya. ¿Ya? Perfecto. Pero ¿cuáles serían los otros mecanismos si no es eso? O Había sea, escuchado algo como de que saliera de los cabildos también. es que, algunos y todos esos representantes. mecanismos son más complejos. Hay un matemático estadístico de la Católica que dijo, hagamos un sorteo. Y también Sí. se puede, pero entonces hay que regular y hay que ver si las personas sorteadas integran esto y cómo y cuántos son, y Claro. eso hay que fijar. Claro. Yo creo que hay un espacio aquí de creatividad, pero más allá de cuáles son esas innovaciones, lo importante es que tengan un criterio democrático detrás. Entonces eso era lo que conversábamos antes con Madi, por ejemplo, que aquellos que no han podido llegar nunca al Congreso o que han tenido muchas dificultades para llegar, tengan representación aquí. Ya. Lo importante es que esas voces estén al momento en que se discuta qué modelo de Estado queremos, qué modelo de propiedad, cómo vamos a proteger las aguas, cómo se va a organizar territorialmente el país. Claro.
eso es una cuestión que le importa a mucha gente. Para que sea representativo de verdad. Exacto. Si esto es un país muy centralista y está todo concentrado en Santiago, entonces una de las discusiones más importantes en una nueva constitución es la organización del poder territorial, y eso lo muestra la evidencia comparada. Oye, me preguntaban, que también se los puedo dejar subido, ¿dónde se pueden revisar las comunas en las que se va a hacer el plebiscito? Esto va a ser el próximo mes, ¿no? 7 y 8 de diciembre. 7 y 8 de diciembre, para que todos vayamos a Eso debe aparecer más información en el sitio de la Asociación Chilena de Municipalidades. Sí. Ah, ya, perfecto. Entonces hay varios alcaldes que han estado haciendo individualmente la promoción de eso. No sé, Germán Codina de Puente Alto, Gonzalo Urán, el alcalde Castro en Renca, para decir distintos partidos políticos además. Y eso es bien notable porque es una organización bien transversal. Yeah. O sea, Codina es del partido del presidente. Bueno, Evelyn Matei dijo que Providencia también se suma a la idea de hacer el plebiscito el 7 y el 8. Y es una alcaldesa UDI, porque nuevamente lo que se busca es descomprimir la tensión que está detrás de todas estas movilizaciones, de toda la rabia, pero también un poquito la esperanza, y yo creo que nosotros y son los alcaldes también los que la sufren más con los daños estructurales. Y hay otra pregunta. A ver, ¿cómo se asegura, en el caso de una asamblea constituyente, que los representantes no vayan dentro de partidos políticos? ¿O esperar que los representantes sean de los mismos grupos de siempre? Esa es una buena pregunta. Y yo creo que es un poquito parte de la desconfianza que hay hoy día en las instituciones. Uno podría poner una regla como no pueden postularse a constituyentes quienes militan en partidos políticos. Y podría hacerlo, digamos, pero no sé si es buena idea. Y quiero ser súper franco porque tenemos malos partidos políticos y la gente no confía en los partidos políticos, pero los partidos políticos son necesarios en una democracia representativa y permiten filtrar opiniones y permiten, sobre todo, hacer posible los acuerdos que tienen representación con una base de militancia. Entonces, esa es mi opinión. Ojo. Creo también que hay niveles en donde la crisis de legitimidad es tan grande que obviamente mucha gente decir que no queremos ningún representante de partido político. Y eso lo entiendo desde el punto de vista de la guata, pero los sistemas democráticos requieren de partidos políticos para funcionar. Claro. No sé cómo lo ves tú ahí. Sí, no, también. O sea, entiendo el problema de intuición de la participación de los partidos políticos y creo que hay mucho de cierto en la legitimidad que han tenido a lo largo de nuestra democracia, pero creo que también hay que dar un espacio de participación dentro de los partidos políticos porque son quienes finalmente van a lograr implementar o quienes van a hacerse cargo luego de un proceso de asamblea constituyente de enfocar esas demandas ciudadanas. Entonces creo que es difícil sacarlos de la ecuación. Ahora, sí se podría, por cierto, regular, y de nuevo no está escrito en piedra quiénes tienen que ser asambleístas, y podría ser que lleguemos al acuerdo democrático eventualmente de que no formen parte de ellos. También puede ocurrir. Pero sí. ¿Estaban hablando de la pregunta de la Irene, de los partidos? No sé de quién era la pregunta. Ah, sí. Ya. Esa, ¿cómo se hace? Súper. No sé si quieren agregar algo más. Yo creo que ya respondimos todas las preguntas. Y nada, pues chiquillos, si tienen alguna otra duda, de repente yo puedo preguntarles por interno a los chiquillos y ir subiéndoles información, pero les quería dar un aplauso por la voluntad que han tenido. ¿Tienen alguna fecha o algo programado de donde vayan a hablar próximamente que quieran? No en particular. Yo trato de difundir algunas de las cosas por mi cuenta de Twitter, pcontreras.net. Ahí se los voy a dejar también. Y entonces ahí, por ejemplo, algunas de las cosas que les estoy diciendo las estamos tratando de poner por escrito. Ya. Pero sobre todo, yo creo que lo único que a mí me gustaría decir es que, que bueno saber que hay gente que está interesada en saber de estas cosas. Ojalá que haya muchos más espacios de participación y de discusión de esto. Y yo creo que los pocos espacios que se estén abriendo tenemos que aprovecharlos, como por ejemplo la consulta municipal. Sí. Yo creo que tenemos que hacer una campaña de educación cívica, una campaña
de discutir, oye, sí, no, en qué caso, qué nos gustaría, porque cuando nos preguntan cosas, sepamos qué decir también, porque yo creo que al principio cuando estalló todo esto, todos sabíamos que algo estaba mal, pero como una intuición solamente. Nadie yo creo que se esperaba tampoco que pasara lo que decíamos. Hace un mes estaba todo súper normal, entre comillas, pero si a mí me preguntaban el primer día, yo te juro que no sabía qué decir. Sí. Como, ¿qué encuentras que tiene que cambiar? No sé, incluso hice esa encuesta alternativa que estaban haciendo como paralela a Academ. Sí. La encuesta ciudadana. La encuesta ciudadana, que también... hace una amiga, una sí, socióloga muy buena. Sí, no, a mí me llegó por un contacto de un economista que conocí en Nueva York, el Juan Pablo, que me decía, oye, hagámoslo, y de verdad que las preguntas eran... Chuta, nunca me lo había preguntado, como, ¿qué valores crees que deberían guiar la nueva constitución? Yo no sabía, por ejemplo, que había este paraguas de valores que finalmente daban directrices de para dónde tenía que ir, nunca me lo había preguntado. Entonces ahora, como tú decís, tener una opinión y juntarse con las personas, ir a votar al plebiscito municipal. Sí, y lo otro es entender que la discusión de una nueva constitución la hacemos todos, y como desmitificar esta idea de que solamente quienes han leído la constitución o quienes estudiaron derecho o quienes tuvieron educación cívica pueden participar, porque finalmente lo que va a regular la constitución es nuestra vida pública, el fondo, como cómo entendemos principios, valores, qué derechos nos damos, qué cosas nos quitamos también. Entonces es súper importante entender que es una discusión que toda la ciudadanía puede tener en todos los espacios. Y ojalá que de hecho no la tengan solo los abogados, porque solemos ser personas de muchos privilegios, porque estamos educados universitariamente y porque habitualmente tenemos o tienen los abogados muy buenos ingresos. Entonces es una discusión que es muy importante que sea transversal. Claro. Y que si las personas no se sienten capacitadas por la falta de educación cívica, que también es parte del problema, que entonces vayamos a estos espacios de conversación donde podemos autoformarnos y donde podemos recibir ciertos indicadores y cierto lenguaje común, digamos, para poder afrontar la discusión, pero que no nos quedemos con la idea de que está una discusión de élite y que solamente quien haya leído la Constitución puede tenerla, porque eso no es verdad. Y es súper importante transversalizar la discusión para que en verdad nos podamos hacer cargo de los problemas de la ciudadanía. Si no vamos a terminar con lo mismo de siempre, no es la idea. Bueno, a propósito de eso, acá mi hermano que me estaba llamando me trajo la memory card donde tengo la charla que hicimos la otra vez con los chicos en el Café Colmado, así que la voy a colgar en YouTube para que se lo muestren a sus papás que no tienen Instagram y a las personas que con los que lo quieran compartir. Va a ser como, va a estar ahí para... nada más se pregunta. Sí, no, estamos súper. Ya, chiquillos, muchas gracias. Gracias por conectarse y les voy a dejar este video también arriba.